Buenos días, mi nombre es Gerson Bracamonte, estudiante de quinto año C, quien a continuación presentará la defensa de su trabajo de seminario para optar por el título de abogado, sobre el tema régimen legal de la mediación en el derecho español. Para comenzar, voy a dar una pequeña introducción sobre los medios alternativos de resolución de conflictos. Los medios alternativos de resolución de conflictos se remontan a la antigüedad. 3000 años antes de Cristo se tiene registro de que en el antiguo Egipto y en Grecia se utilizaban para resolver las controversias. En Mesopotamia se tiene registro del uso del arbitraje para dirimir las controversias de las comunidades. En la antigua China, Confucio introdujo la mediación y la conciliación. ¿A qué se debe el impulso reciente de los medios alternativos de resolución de conflictos? En parte se debe a la doctrina anglosajona, movimientos de la Universidad de Harvard y movimientos norteamericanos de juristas han empleado los medios alternativos de resolución de conflictos como una manera de buscar solucionar los problemas de la justicia. Para 1935, cuando el presidente Delano Roosevelt atravesaba la Gran Depresión, buscó soluciones para su país. Entre ellas fue establecer la posibilidad de mediación entre los empleadores y los trabajadores. Posteriormente, en la década de los 60, con los conflictos raciales norteamericanos, se estableció una comisión de mediación y de resolución de conflictos para solucionar los problemas raciales que aquejaban a Estados Unidos para la época. Gracias a todo esto, se derivó la Conferencia Pons, producida en 1976. Varios juristas norteamericanos de reconocido recorrido se reunieron. Fue presidida por el magistrado Warner Burger. Trataban de visualizar cómo sería la justicia norteamericana para el año 2000. Entre todas las ideas que plantearon, vinieron a cotación los medios alternativos de resolución de conflictos y cómo se podrían utilizar para acercar la justicia a los ciudadanos y resolver las controversias que atiborraban a los tribunales. A partir de 1976 se empezaron a experimentar con los medios alternativos de resolución de conflictos en Estados Unidos, dando como resultados sistemas únicos por la combinación de los sistemas alternativos tradicionales. Entre los más representativos encontramos al mini trial, al juicio anticipado de sumario y a los sistemas que mezclan la mediación y el arbitraje. El sistema norteamericano se basa en el sistema multipuertas, es decir, que cuando llega la controversia, un grupo de peritos y de especialistas técnicos, no solo jurídicos, examina el caso y determina si el caso va a la mediación, a la conciliación o al arbitraje, dependiendo de su complejidad y dependiendo de su calado jurídico. ¿Qué se entiende por medios alternativos de resolución de conflictos y cuáles son sus objetivos? Los medios alternativos de resolución de conflictos lo podemos definir como cualquier mecanismo o instrumento que sirva para resolver controversias entre las partes sin tener que acudir a la vía jurisdiccional. Los objetivos son brindar mayor celeridad a la justicia, descongestionar los tribunales, acercar la justicia a los ciudadanos, tener una mejor calidad en la justicia y sobre todo que sea menos onerosa la justicia. La clasificación. Existen dos clases entre los más representativos: los autocompositivos, entre los cuales se encuentran la negociación, la conciliación y la mediación, y los heterocompositivos, en los cuales se encuentra el arbitraje. ¿Qué entendemos por mediación jurídica? El doctrinario Emiliano Carretero Morales, profesor de la Universidad Carlos III de Madrid, aseguraba que es un procedimiento confidencial en el cual un tercero, imparcial y neutral, ayuda a unas partes sumergidas en un conflicto a solucionarlo sin imponer su voluntad y que la solución sea acorde y necesaria a las partes. El doctrinario Manuel de Armas es más sencillo en su concepto. Asegura de que simplemente es un medio autocompositivo en el cual dos partes se ponen de acuerdo
para resolver una controversia con la ayuda de un tercero. Los principios rectores de la mediación. Son varios principios rectores, pero aquí vamos a tocar los más resaltantes. El primero, la confidencialidad. En el procedimiento de mediación, las actuaciones de las partes y del mediador es de absoluta reserva. En caso de que se vaya a juicio, no podrán ser utilizados los alegatos en el procedimiento de mediación como medios de prueba. El segundo, la voluntariedad. Es la característica principal de la mediación. Las partes ingresan al procedimiento por voluntad propia, sin ninguna clase de coerción. La flexibilidad es lo que le otorga la mayor acogida a la mediación, porque son las propias partes quienes establecen cómo serán las sesiones y cuánto durará el procedimiento de mediación. No tiene un estándar básico, sino es flexible. La igualdad de las partes. En el procedimiento de mediación, las partes son iguales, sin importar sus condiciones sociales, económicas, étnicas o culturales. La imparcialidad y la neutralidad se refiere más que todo a la figura del mediador, que no tendrá que tener ninguna parcialización en el caso, sino que deberá actuar conforme a derecho. Y la buena fe, que todas las partes involucradas en el proceso no actuarán con dolo o con mala fe. El marco legal del proceso de mediación. Dadas las características de España, la Constitución Política Española establece una peculiaridad. A diferencia de otros estados, España establece comunidades autónomas, y esas comunidades autónomas tienen la posibilidad de legislar. Por lo tanto, para entender mejor el marco legal del proceso de mediación, lo he dividido en dos partes: el ámbito autonómico y el ámbito estatal. El ámbito autonómico. De las 17 mancomunidades que tiene España, 13 tienen legislación sobre la mediación. Es decir, que las leyes sobre mediación son bastante amplias y abarcan muchos aspectos, desde el aspecto familiar, de consumo, laboral, entre otros. La más representativa fue la ley de la Comunidad Autónoma de Cataluña del 2009 sobre la mediación en el ámbito del derecho privado. Se destaca que le adquiere al concepto de mediación el carácter de litigio y que además le establece un periodo al procedimiento de mediación, o una duración, mejor dicho, de 60 días. En el ámbito estatal, tras los impulsos de la Unión Europea e intentos tibios de los legisladores, los primeros esfuerzos letárgicos de la legislación española para intentar introducir la mediación fueron el 18 de julio en la Ley de Enjuiciamiento Civil en materia de separación y divorcio, que establecía la posibilidad de que las parejas establecieran una especie de mediación previa. Sin duda, el hito más importante en la jurisdicción española sobre mediación fue la Ley 5 del 2012 del 6 de julio sobre asuntos civiles y mercantiles. Esta representa la cúspide de la mediación en España. Consta de 27 artículos, varias disposiciones transitorias, derogatorias y finalistas. Con la continuación de la defensa se andará más en la ley, porque es parte del procedimiento. El Real Decreto del 2013. El Real Decreto viene a llenar los vacíos de la anterior ley, sobre todo al aspecto de la figura del mediador, cómo será su registro, cómo funcionará la comisión que se encargará de regular la figura del mediador, y también si tiene qué tipo de responsabilidad tiene: responsabilidad penal, responsabilidad contractual o responsabilidad administrativa. A continuación continuaremos con el procedimiento de mediación, que es la parte más importante. Para un mayor entendimiento he decidido dividirlo en tres partes: iniciación, sustanciación y finalización. De conformidad al artículo 16
de la Ley de Mediación sobre Asuntos Civiles y Mercantiles, el procedimiento puede empezar de dos formas: de común acuerdo a las partes, es decir, las dos partes de forma voluntaria, o de manera unilateral cuando exista un pacto de sometimiento a mediación. Como podemos evidenciar, en caso de presentarse la mediación dentro del proceso jurisdiccional a ser válido, lo suspende. Es decir, que si se da la mediación en medio de un procedimiento jurídico y este se declara válido, el procedimiento de mediación se declara válido, se suspende el procedimiento ordinario. ¿Qué efectos tiene el inicio de la solicitud del procedimiento de mediación? El procedimiento tiene los siguientes efectos. Ante todo, suspende cualquier actividad que se esté realizando en el organismo jurisdiccional sobre el tema que se va a tomar en mediación. Y también es importante que suspende la prescripción y la caducidad, y que obliga a las partes a no realizar contra su contraparte, o interponer, mejor dicho, contra su contraparte en el juicio sobre la misma causa de la mediación. La sesión constitutiva y la sesión informativa. Dadas las partes de la solicitud de inicio, se van a abrir dos sesiones: la sesión de inicio, la sesión informativa y la sesión constitutiva. La sesión informativa, el mediador llamará a las partes con antelación y les hablará de las bondades, de los beneficios del procedimiento de mediación. En caso de que exista alguna cavilación o duda, es función del mediador tratar de dirimirla y tratar de convencer a las partes. Cuando termina la sesión informativa, transcurridos los días, de común acuerdo, se da inicio a la sesión constitutiva, en la cual las partes, junto al mediador, establecen de manera ya obligatoria y de manera técnica el inicio, dan su consentimiento para el inicio del procedimiento de mediación. La duración del procedimiento de mediación, a diferencia de otras leyes, como la ley, como lo evidenciamos anteriormente, en la ley autonómica catalana, esta no da un tiempo fijo, sino que deja libre albedrío de las partes de cuánto tiempo tiene que durar el procedimiento de mediación, haciendo la acotación de que será lo más breve posible para tener una mayor celeridad y seguridad jurídica. Comenzamos con la segunda fase del procedimiento de mediación: el desarrollo y la sustanciación. Las partes, de común acuerdo con el mediador, establecerán un cronograma donde se fijarán las sesiones. De conformidad con el artículo 21 de la Ley de Mediación sobre Asuntos Civiles y Mercantiles, el mediador convocará las sesiones de manera anticipada y permitirá que las partes aleguen e intercambien información entre ellas y discutan, siempre y cuando no se infrinjan las normas y el ordenamiento jurídico. Las comunicaciones entre el mediador y las partes podrán ser de manera simultánea o no podrán ser de manera simultánea. En caso de que se hagan de forma separada, el mediador comunicará a la parte de que se reunió con su contraparte de manera individual. El producto de la información de las reuniones individuales es de carácter confidencial, no podrá ser revelado por el mediador sin previo aviso por parte de la parte que la emitió. La última fase del procedimiento de mediación: ¿cómo finaliza? Puede finalizar de dos maneras: con acuerdo o sin acuerdo. En caso de que sea sin acuerdo, se subdivide para finalizar de tres formas: por abandono unilateral del proceso, cuando una de las partes ve que no se le están cumpliendo sus intereses o no se le están brindando la mínima seguridad, puede abandonar de manera justificada el procedimiento de mediación. Por el transcurso del plazo máximo acordado, como ya se había dicho, las partes establecen cuánto durará el procedimiento de mediación.
pero la jurisprudencia establece una excepción. Si por motivos ajenos a la voluntad de las partes y con el deseo de las partes de continuar con el procedimiento de mediación, incluso si el plazo se ha vencido, pueden continuarlo, a pesar de que en las sesiones constitutivas se haya establecido un lapso máximo, de común acuerdo con el mediador se puede continuar con el procedimiento de mediación. Y la última causa de finalización sería por decisión del mediador. Cuando el mediador ve improcedente que se siga con el procedimiento, porque las partes no tienen una voluntad real de llegar a la conclusión con la mediación, de llegar a un acuerdo, sino que están disvariando o en el peor de los casos están utilizando mecanismos poco ortodoxos para llegar a una resolución en el conflicto. Los beneficios y ventajas de la mediación como sistema alternativo de resolución del conflicto. Los beneficios de la mediación. La mediación como complemento de la administración de justicia. La mediación no debe inmiscuirse en los asuntos de la jurisdicción ordinaria, sino trabajar de la mano. Debe apostarse más por la investigación y por la implementación de la mediación extrajudicial más que por la mediación intrajudicial. Segundo beneficio es el descongestionamiento de los tribunales, que fue una de las razones principales por las cuales los movimientos jurídicos de la Universidad de Harvard y los movimientos norteamericanos decidieron empezar a buscar y experimentar con los medios alternativos de resolución de conflictos, ya que los tribunales se encontraban atiborrados. La mediación permite descongestionarlos porque le quita la jurisdicción ordinaria de aquellos casos que no son tan relevantes o que no tienen un basamento jurídico fuerte. La menor onerosidad. Es innegable que el procedimiento de mediación es menos oneroso que el procedimiento jurisdiccional ordinario, ya que las partes no tienen que costear todo el aparato jurisdiccional. La mayor accesibilidad. El beneficio de la mayor accesibilidad es consecuencia de los tres beneficios anteriores. Al producirse los tres beneficios anteriores, se produce mayor accesibilidad. La mediación está más cerca de los ciudadanos, por lo tanto brinda mayor niveles de satisfacción. La interculturalidad de la mediación. Esto se debe a que como España pertenece a la Unión Europea, el procedimiento de mediación puede utilizarse para resolver conflictos transfronterizos entre países miembros de la Unión Europea. Es decir, puede ser utilizado para resolver controversias entre familias transnacionales. Por lo menos, un ejemplo, matrimonios entre españolas y franceses, entre españoles y portugueses, siempre y cuando se establezca de forma cohesionada cuál ordenamiento jurídico va a regir, si el portugués o el español o el francés o el español, dado el caso determinado. Pero existe cierta uniformidad entre todos los ordenamientos jurídicos europeos, dados de que todos los ordenamientos jurídicos tienen mucha influencia en la Unión Europea, en las directrices y recomendaciones que da la Unión Europea, por lo tanto, tienen bastantes similitudes. Las desventajas. La obligatoriedad de la mediación. En algunos países el procedimiento de mediación es obligatorio. En España, hasta los momentos, es voluntario. Muchos doctrinarios tienen la controversia de si estatuir o no la mediación de forma obligatoria. Algunos aseguran de que violaría el principio de autonomía de voluntad de las partes. Otra alternativa, como lo veremos más adelante, es la obligatoriedad mitigada, que es la combinación entre la obligatoriedad y la voluntariedad. La privatización de la justicia. Es la siguiente desventaja. Como las partes son las dueñas del procedimiento de mediación, puede ser de que éste caiga en un carácter privado y se aleje del ordenamiento jurídico tradicional y se aleje de las normas y ya no pase a resolver conflictos de manera acorde al ordenamiento jurídico, sino de manera abstracta, o sea, que se aleje del ordenamiento jurídico.
Esa es una de las grandes desventajas y por eso es que se tienen que tener instituciones que velen por el correcto cumplimiento en los procedimientos de mediación. El siguiente punto, tenemos el futuro de la mediación en España. El futuro de la mediación en España. En el 2019, los legisladores españoles propusieron un anteproyecto de la Ley de Impulso de la Mediación, el cual busca incentivar y llevar el procedimiento de mediación a niveles más allá, es decir, que se adapte más y que tenga mayor calado en la sociedad española. Los aspectos más resaltantes que encontramos en el anteproyecto de impulso de la mediación, de la Ley de Impulso de la Mediación, es la creación de una comisión de seguimiento de los procedimientos de mediación, algo que ya se viene tocando desde hace muchos años antes, y que busca crear esa institución para velar por el correcto funcionamiento del procedimiento de mediación. La obligatoriedad mitigada, como lo dije anteriormente, es una mezcla de la obligatoriedad y la voluntariedad. Establece que las partes, dadas ciertas circunstancias inmersas en un conflicto, antes de acceder a la vía jurisdiccional ordinaria, se introduzcan en una sesión obligatoria mediante la cual un tercero les hablará sobre las bondades de la mediación y de cuáles serían los beneficios en caso de que accedan al procedimiento de mediación, sin obligarlos a que accedan al mismo. El anteproyecto de la Ley de Impulso de la Mediación esconde la finalidad de ampliar la mediación no solo al ámbito civil, como se está estudiando aquí, sino a ámbitos muchísimo más amplios, como el ámbito laboral, al ámbito laboral, a las diferencias de consumo, entre otros. Las conclusiones y recomendaciones, el último punto. Las conclusiones. La España mediadora. Hace 25 años era impensable establecer que España tendría un ordenamiento jurídico basado en la mediación. Gracias a los impulsos de la Unión Europea y a los legisladores españoles, aunque hay que reconocer que de forma tardía, España se encamina hacia un proceso, hacia una estructuración de la justicia con ayuda de la mediación. Ponderando entre los beneficios y desventajas. Como se evidenció anteriormente, son más los beneficios que las desventajas, pero no hay que confiarse y disminuir el nivel de seguridad jurídica para llenar valores estadísticos, es decir, no incentivar la mediación por el simple hecho de mejorar los niveles de atención en la jurisdicción ordinaria, sino la finalidad de la mediación es tratar de brindar una mayor satisfacción a los ciudadanos. De la jurisdicción a la mediación. Más allá del título, se deben trabajar de la mano la jurisdicción y la mediación. No son ni rivales, ni es una competencia, sino que tienen que trabajar de forma mancomunada y unida. Se debe apostar, como se dijo anteriormente, mayormente por la mediación intrajudicial. Seguir el ejemplo anglosajón. Es evidente las diferencias doctrinales entre España y la doctrina anglosajona, dado su carácter pragmático y su carácter jurisprudencial. Sin embargo, es de reconocer la institucionalidad anglosajona como ejemplo tanto para España como para los ordenamientos jurídicos latinoamericanos y aquellos que intenten o estén experimentando en aplicar la mediación para la resolución de conflictos. Los medios alternativos pensados para los ciudadanos no tienen que estar pensados para el aparato jurisdiccional, sino para los ciudadanos del común que necesitan resolver sus diferencias. La mediación española frente a los demás países. España se encuentra en un término medio. Mientras otros países no tienen, como es el caso de Venezuela, no tienen o tienen muy poca legislación sobre la mediación, y otros tienen
ya establecieron la mediación obligatoria, el procedimiento de mediación obligatorio, como Argentina e Italia, España se encuentra en una fase intermedia, que no quiere decir que esté mal o bien, sino que se encuentra en la mitad de los dos extremos, de la diversidad autonómica a la unificación estatal. Como ya se había dicho, en España, dada la división político-territorial, existen comunidades autónomas. Esas comunidades autónomas tenían demasiada legislación sobre la mediación. La legislación estatal, la ley del 2012 sobre asuntos civiles y mercantiles, viene a unificar todos esos ideales que estaban dispersos por las comunidades autónomas, por las legislaciones de las comunidades autónomas. La mediación como inspiración para los demás ámbitos del derecho en España. No solamente tiene que quedarse la mediación en el procedimiento de mediación en el ámbito civil y mercantil, sino tiene que expandirse a las áreas donde sea viable y donde se vea recomendable para lograr la mayor satisfacción de justicia de los ciudadanos. Para finalizar, las recomendaciones. La educación es sinónimo del progreso. Más allá de una frase trillada que se ha escuchado muchas veces de que la educación es la base de todo, para establecer un procedimiento de mediación, en nuestro caso en Venezuela, se debe de tener un procedimiento estructurado de educación desde todas las bases, desde todos los estamentos educacionales, sociales, religiosos, porque el procedimiento de mediación no es algo que deba ser impuesto de manera isofacta o de manera arbitraria, sino que tiene que ser un consenso con la sociedad. Por lo tanto, si no se hace de esa manera, no va a triunfar, no va a tener el calado que se necesita. El papel de la institucionalización. Se pueden crear muchos ordenamientos jurídicos. Por lo menos en nuestro caso, el ordenamiento jurídico venezolano en la legislación laboral parece no distinguir entre lo que significa la mediación y la conciliación. Las establece las dos en un mismo paquete. Podrán existir muchas normas, pero si no existen instituciones que las hagan cumplir, entonces no va a servir para nada. Antes de pensar en ordenamientos jurídicos sobre mediación o sobre medios alternativos de resolución de conflictos, es necesario crear instituciones. Por último, los actores de la justicia de las manos con la mediación. El miedo de los abogados y jueces es que los medios alternativos de resolución de conflictos, entre ellos la mediación, reemplacen su labor jurisdiccional. Es un miedo que se ha dado a lo largo de los años y que en muchos países ha coercionado o supeditado el crecimiento de los medios alternativos de resolución de conflictos y de la mediación. Es una mentira dicha varias veces, porque se pueden trabajar de forma mancomunada y se debe apostar por la mediación intrajudicial. Incluso en las cátedras, en las academias de derecho, se debería establecer una cátedra especial para que los abogados sean mediadores, para que los abogados estudien para ser mediadores. Y el juez también puede ser mediador cuando la mediación sea de manera intrajudicial, en medio del proceso. Muchas gracias por su atención. Esto ha sido el final de la defensa.